Una comunidad capaz puede cambiar. Todo puede cambiar. Díganos, ¿qué aporta su programa electoral, qué aporta su grupo político que no tengan los demás? ¿Cuál es su diferencia más genuina? Hacemos un análisis de la situación efectiva de la construcción europea y planteamos claramente una Europa de los ciudadanos con una constitución, un presupuesto, unas instituciones sin déficit democrático. Pedimos que haya una dimensión social y pedimos que se haga en la próxima legislatura. Nosotros pensamos que la Europa de los Estados da poco más de sí, que está produciendo una confrontación no solo de los gobiernos, sino de los Estados miembros, y que es necesario dar ese paso de identidad europea, pero desde los ciudadanos. Y naturalmente lo hacemos desde la izquierda, como usted ya ha anunciado, y lo hacemos como europeístas críticos, que es la mejor manera de ser no solo europeístas, sino también europeos. ¿Y ese déficit democrático al que se refiere usted, dónde se cifra? Porque hay algunas coaliciones que dicen que ese déficit está en la escasa representatividad del nacionalismo. Para Izquierda Unida, esa falla, esa falta democrática, ¿dónde está en Europa? Para nosotros la falla está en que no hay una suficiente información contradictoria a los ciudadanos, ni una participación siquiera de las instituciones como los parlamentos nacionales, incluso con la colaboración de los parlamentos regionales, y aquí hay una falta de transparencia. Y yo puedo decirle que considero que el Parlamento Europeo es un Parlamento mayor de edad cuando va a comenzar su quinta legislatura, pero es un Parlamento que no tiene todas las competencias que tiene que tener. Es adulto, toma decisiones importantes, controla la Comisión y de qué manera, colegisla con el Consejo Europeo de Jefes de Gobierno, discute el presupuesto, pero este Parlamento, por ejemplo, no puede pronunciarse sobre la revisión de los tratados solamente con una opinión. No tiene capacidad de iniciativa legislativa. Es necesario que en esa Constitución Europea estén fijados los derechos y deberes de los ciudadanos, y también tiene que haber un deslinde, una clasificación de las diferentes competencias municipales y regionales dentro de las competencias estatales o relacionadas con ellas, y luego las competencias europeas. Si no hay una sociedad europea con sus instituciones, corremos el peligro de que Europa abandone su objetivo de tener una unión política y se convierta en una zona de libre cambio y libre comercio como pretendía la señora Thatcher. Ustedes son críticos con Maastricht, con más o menos matices. ¿En qué se equivoca Europa en la aventura del euro, a la hora de afrontar esa aventura? Mire, hace un año, el 1 de mayo del 98, cuando se reunió solemnemente el Parlamento Europeo para dar su voto sobre el Club del Euro, yo resumí nuestro pensamiento de esta manera: euro sí, pero no así. Sin duda alguna, el euro es una racional culminación del mercado único interior, de la unión económica. El euro va a producir transparencia en muchas transacciones, va a fortalecer las monedas europeas, que ya están totalmente vinculadas entre sí frente a otras zonas monetarias como el dólar o el yen, pero este euro, que produce algunos efectos positivos, y entre ellos psicológicamente el de la unión política, cuando los ciudadanos en julio del año 2002 funcionen en todos los países de Europa con el euro, se van a dar cuenta de que formamos parte no solo de un mercado, sino de una sociedad. Pero el euro viene asociado con el llamado Pacto de Estabilidad, que es un pacto que impide las políticas sociales. Y en definitiva, el euro nos pone a los pies, el euro tal como viene, no el euro como definición académica, sino este euro tal como ha venido, que ha venido después de cumplir los índices de convergencia nominal y no los índices de convergencia real, y con este pacto de estabilidad, con el poder que se le ha concedido al Banco Central Europeo, lo que hace es que la política económica y social europea la dirija el Banco Central. Contra esto no solamente ha protestado Izquierda Unida, yo le puedo poner el ejemplo de Óscar Lafontaine, hasta hace poco ministro de Economía de la República Federal Alemana y presidente del SPD. Prefirió dimitir antes que aceptar esta hegemonía del Banco Central Europeo. El ex canciller Helmut Schmidt, que es una de las personas más moderadas de la socialdemocracia, criticó la forma de venir el euro y dijo que se estaba practicando ya una ideología deflacionista. De tanto luchar contra la inflación se olvidan otros indicadores y se olvidan sobre todo a los seres humanos, su necesidad de tener un puesto de trabajo, su calidad de vida, su integración en la sociedad. El euro obliga a reformar el estado del bienestar. Quizá era porque el estado del bienestar que nosotros conocíamos hasta ahora, el español, el italiano, era insostenible en una economía de mercado. Yo creo que no.
Una de las señas de identidad de Europa es el modelo social europeo, tan diferente del de Estados Unidos o el de los países del Pacífico. Y dentro de esta economía mundializada y de la globalización, uno de los riesgos de futuro que corre Europa es precisamente que entre en regresión el estado del bienestar, el modelo social europeo. En Europa estamos acostumbrados, después de muchos años de lucha democrática, especialmente de los partidos de izquierda y de los sindicatos, a que haya derechos no solo políticos o no solo electorales, a votar y a ser votado, sino que hay derechos sociales. Forman parte de las constituciones europeas y debe formar parte de la futura Constitución Europea. Tengo que hacer además el añadido de que nosotros hemos apoyado siempre y defendido esa Constitución Europea, y lamentablemente el borrador de Constitución Europea que hicimos en la Comisión Institucional después de Maastricht entre el año 92 y 94 fue retirado por los grandes partidos para que no llegase a la opinión pública, porque podía producir algún efecto que yo no sé que tenía de negativo, que la opinión pública en unas elecciones, las anteriores, pudiera conocer un proyecto de Constitución Europea. Estaba previsto que durante esta legislatura que ahora termina hubiésemos retomado ese proyecto de Constitución, y ha sido un tema tabú. Ahora se apela en estas elecciones a que es necesaria la Constitución. Bienvenido sea esa nueva posición, pero yo espero que los hechos tengan algo que ver con las palabras y las buenas intenciones. ¿Qué políticas de empleo se deben dictar en la Unión y quién las debe dictar? Para empezar, debe haber una verdadera política de empleo. Parte de la retórica europeísta pasa por definir como prioritaria la política de empleo, pero realmente no existe. Solamente a requerimiento del gobierno de la izquierda plural de Lionel Jospin, en Francia, un gobierno de socialistas, comunistas, verdes, radicales, se ha debatido en las últimas cumbres una posible política de empleo. Se ha debatido también las famosas 35 horas por ley, 35 horas semanales y sin rebaja salarial. Y no se ha llegado a una buena resolución del problema. Estamos en el debate. Ahora mismo lo que se hace desde la cumbre de Berlín y más en Colonia es una coordinación de las políticas nacionales de empleo. Pero no hay unos objetivos cuantificados y no se ha dado el paso que tiene que darse ya de tener una verdadera política de empleo europea. Y la política de empleo europea, a nuestro juicio, pasa por un impulso de actuaciones públicas, tal como explicaba el libro de Delors, que tampoco es un peligroso izquierdista, el señor Delors, antiguo presidente de la Comisión, y en su famoso libro blanco daba varias recetas y daba un diseño y una filosofía de cómo poder trabajar en esa política de empleo desde el apoyo de los estados. También explicaba los servicios públicos europeos. Nosotros somos totalmente partidarios de reforzar esos servicios públicos de carácter general a los que tienen que tener acceso los ciudadanos. Y en el nivel municipal hay muchos yacimientos de empleo que hay que detectar y hay que poner en funcionamiento y que están conectados con la política social. O sea que hasta ahora estamos en el mundo de las buenas intenciones, una vez más, o de la retórica. Y también nos preocupa enormemente que frente al modelo Jospin se haya levantado ese modelo conjunto de Tony Blair y José María Aznar, nada menos, con una declaración sobre políticas sociales y económicas que tiene mucho que ver con el modelo americano, con la flexibilidad laboral, con la desregulación. Nosotros estamos en total desacuerdo con esas políticas. Precisamente Europa va en ese sentido, es decir, la mayor parte de los países europeos en la cumbre de Colonia entierran el modelo Jospin y acogen el modelo Aznar-Blair. ¿Se equivoca la mayoría? ¿No dará resultados ese plan? La mayoría se puede equivocar, sobre todo cuando se trata de gobiernos. Es mucho más difícil que se equivoque la mayoría cuando es la gente, cuando es el pueblo. Frente al modelo no solamente francés, sino italiano, porque había una propuesta franco-italiana, el modelo de Blair, de Schröder y de José María Aznar no nos gusta y, lo que es más grave, va a ser muy poco operativo, no va a resolver los problemas. Es un modelo a corto plazo y es un modelo de gestión de una Europa donde el mercado está por encima de los demás valores. Nosotros no repudiamos el mercado, pero queremos que el mercado esté sometido a las reglas de la democracia. Eso, no queremos que la política social nos la dirija solo el mercado, que no hace política social, o el Banco Central de Frankfurt. Queremos que haya un gobierno de la economía. Esto forma parte de la filosofía política de Izquierda Unida y la compartimos, por ejemplo, con el gobierno de Jospin. Es necesario que en Europa se fijen unos objetivos, se cuantifiquen, haya una evaluación de las políticas. El mercado es
importante y es necesario, pero son mucho más importantes los ciudadanos. No podemos tener en muchas regiones un paro juvenil que supera el 40%. No podemos tener en Europa un paro del 10%. Yo soy de los que pienso que con más del 10% de paro no funciona realmente la democracia. Es una democracia de baja intensidad y se van generando muchos problemas sociales, sobre todo en las grandes ciudades, pero también en otros ámbitos, que luego tienen un coste incluso económico. Se puede medir también con el PIB. El mercado y los ciudadanos a veces parecen incompatibles cuando se difunden por Europa carnes envenenadas. Ustedes en el próximo Parlamento, si ustedes salen elegidos, tendrán competencias para colegislar en defensa de los consumidores. ¿Qué hay que hacer en casos como el de los pollos belgas? No sabemos cuántos seremos elegidos, pero unos cuantos, un equipo donde va a volver a estar nada menos que Salvador Llobé, el excelente diputado que ha llevado adelante el informe del aceite de oliva, o por citar otra persona, Laura González, que ha trabajado en los temas de medio ambiente, sí vamos a estar, y otros muchos. Yo espero que renovemos el número de escaños que tuvimos en la anterior legislatura, aunque los vientos de las encuestas no nos son favorables, pero vamos con un espíritu marinero en esta singladura muy fuerte, ¿eh? Y vamos a intentar revalidar todos los escaños que teníamos en Europa, y vamos a trabajar con la misma intensidad y la misma filosofía que en la anterior legislatura. Yo quería decirle que ese grupo Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica, tiene diputados de 10 países y representa 12 millones de votos. Y con esos 12 millones de votos detrás y sintiéndonos representantes de sus intereses y de los intereses de la mayoría de la población, nos sentimos mucho más representantes de esos intereses que de nuestras propias convicciones de izquierda. Hemos luchado contra esta interpretación de la economía con una productividad intensiva que ha llevado ya al problema de las vacas locas. Nosotros promovimos una moción de censura hace 2 años que obtuvo 118 votos. Fueron insuficientes. Tengo que decir que hubo socialistas y verdes de esos grupos, de otros países que no eran España, que apoyaron y compartieron nuestra moción de censura. Ese fue el primer aldabonazo contra ese sistema productivista y contra la falta de control que tenía la Comisión y el Comité Veterinario. Ahora nos encontramos con esta sorprendente situación de los pollos con dioxinas. Yo he visitado incineradoras para ver si se cumplían las condiciones mínimas que deben de cumplir estas fábricas mientras existan, mientras no haya un sistema mejor. Les hemos dado un plazo de reconversión total y eran las que producían más dioxinas. Pero que las dioxinas vengan en los pollos, vengan en los huevos, es algo, y que salgan de Bruselas, el centro, la capital de la Unión Europea, pone en evidencia totalmente que no hay un modelo de desarrollo sostenible y que el beneficio, la lucha por el beneficio empresarial lleva una serie de perversiones que se vuelven contra la salud de los propios ciudadanos y ciudadanas europeos y contra los derechos del consumidor. Vamos a dar una batalla medioambiental fuerte porque creemos que no se puede ser ecologista a la violeta, separándolo de la realidad, y deseamos que el desarrollo europeo sea un desarrollo sostenible, un desarrollo donde la política ecológica esté en el centro de todas las políticas, que no sea posible llegar a estas situaciones. Yo creo que ese compromiso es uno de los más fuertes que tenemos y por eso nos definimos como un grupo rojo-verde, con una fuerte tonalidad verde. La política exterior es uno de los asuntos más sensibles, no solamente para la izquierda, sino para el conjunto de la opinión pública. ¿Qué política exterior debe tener la Unión Europea? ¿Qué papel debe jugar en el concierto internacional? Sí, ahora mismo el Parlamento no tiene competencias de control de la política porque es una política de cooperación intergubernamental. Se están dando pasos muy insatisfactorios. Algún periodista ha definido Ámsterdam como un tratado incoloro, inodoro, insípido, pero no con las cualidades del agua, sino por su falta de efectividad. No ha sido capaz Ámsterdam de hacer la mínima revisión institucional necesaria para la ampliación y no ha sido capaz de buscar la identidad europea de seguridad y de política exterior. Nosotros estamos absolutamente preocupados porque la resolución de los problemas en la antigua Yugoslavia, después de haber estado al margen de esos problemas, dejar que se incubaran, incluso colaborar de forma pasiva y alguna vez activa a que hubiese o pudiese haber esos enfrentamientos, la brutal solución de 2 meses de bombardeos
no nos satisface nada, pasando por encima del derecho internacional y de las propias Naciones Unidas. Y además es una solución que no es europea, es una solución subalterna de los intereses o de la visión que tenga Estados Unidos de América. Para nosotros la seguridad no es inicialmente una política de defensa, aunque es también una política de defensa. Inicialmente la seguridad pasa por las dioxinas de los pollos, por las vacas locas, por la alimentación de los ciudadanos, por las centrales nucleares, por la no agresión al medio ambiente y a la salud, por tener en cuenta los problemas de la inmigración, esa nación de 18 millones de inmigrantes que es mayor que Bélgica, Holanda y Luxemburgo, pero también llegamos a la política exterior y a la política de defensa. Queremos que haya una identidad europea. Queremos que haya una Europa de la paz, que así nació la Unión Europea, sin subordinaciones externas, con unas magníficas relaciones con Estados Unidos y con la Federación Rusa, pero desde nuestra propia identidad. Y el paso que se ha anunciado en la cumbre de Colonia, de que la UEO vaya a ser integrada en el año 2000 en la Unión Europea, nos parece que no resuelve el problema, porque la UEO sigue siendo el pilar europeo de la OTAN. No voy a recordarle que Izquierda Unida nace hace 13 años precisamente en una movilización social para no estar en la OTAN. Aquel famoso libro del PSOE, las 50 razones para no estar en la OTAN, que ahora pueden ser 51. Es necesario que haya unión política, y dentro de la unión política un elemento sustantivo es la política exterior y de seguridad común con una política de defensa. Política agraria común. ¿Qué debemos hacer para que el campo español tenga un poquito más de peso en Europa y una renta más nivelada con los agricultores de otros países europeos? Y ahora se apela a una reforma de la PAC, de la Política Agrícola Común, que tiene como referencia la ampliación a los países del este, especialmente a los primeros, a Polonia, que es un país de 40 millones de habitantes con una agricultura de precios muy bajos, a la República Checa y a Hungría. Pero curiosamente, cuando se dan los primeros pasos de esta reforma, que estaban incluidos en la Agenda 2000, la propuesta de la Comisión que definía las políticas del presupuesto, las políticas de cohesión económica y social con los fondos estructurales y de cohesión, y la reforma de la política agrícola común, esta Agenda 2000, que luego ha sido muy rebajada en la cumbre de Berlín, no emplea una lógica que tenga que ver con la ampliación. No tiene en cuenta ese dato de la ampliación. Lo que hace es una continuidad absoluta, una inercia de la reforma agrícola del año 92, que supuso la pérdida de numerosas explotaciones agrícolas de carácter mediano o pequeño, muchas empresas familiares, por ejemplo. Y sigue resultando tremendo el dato de que el 80% de las ayudas a la agricultura, a la renta, vayan al 20% de los agricultores, muchas veces los más ricos. Siempre se pone como ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, la duquesa de Alba. Nosotros hemos propuesto en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Agricultura y en el Pleno, y muchas veces a través del trabajo de Salvador Llobé, hemos propuesto que haya unos límites a las ayudas, que cuando se llega a ciertas cantidades ya cesen esa ayuda, porque ya no es una ayuda a una renta, es la ayuda al beneficio de un gran empresario o de un latifundista. Y además hemos propuesto que se modulen las ayudas de tal forma que lo que se rescate, porque no se entrega a los agricultores más ricos, sea un suplemento a la ayuda a la renta de los agricultores más vulnerables y que tengan una dimensión más pequeña. Esta es la reforma agrícola que nosotros queremos, y además queremos que haya una equiparación entre los productos mediterráneos y los productos continentales. Y tenemos la sensación de que, en vez de tener en cuenta, como ya le he dicho, la ampliación a otros países de Europa Central y Oriental, lo que se tiene en cuenta es la negociación en un futuro próximo en la Organización Mundial de Comercio con los Estados Unidos de América. Como van a bajar los precios, hay que dar ayudas a las rentas. Pero hay que saber hacerlo, y hay que hacerlo de forma progresista. Aquí podríamos criticar al gobierno español, podríamos, y lo hacemos, porque ha tenido una visión muy de gobierno. España va y se confronta con Alemania, con Francia, y hay que pensar en el conjunto de los agricultores europeos. Bueno, y esto es una herencia de la anterior administración del PSOE, no se lo ha inventado el PP. Esta filosofía y este método de confrontar unos países con otros es muy negativo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del presupuesto y hacemos una propuesta dura de que el presupuesto europeo aumente al doble,
y haya un 50% destinado a más del doble, proponemos al 3% del PIB, propuesta que no nos han criticado los demás partidos. Yo salía a la campaña electoral dispuesto a mantener una polémica sobre este tema. Debe ser que no se han leído los programas, los suyos no lo sé, pero los nuestros no se los han leído. Nosotros ya planteamos un nuevo modelo. No se puede venir a España y que diga un partido que la botella está medio vacía y el otro medio llena. Es necesario cambiar la botella y es necesario que paguen más los que tienen más y reciban más los que tienen menos, sean finlandeses, alemanes o españoles. No es un campeonato de Europa de un país contra otro, no se puede renacionalizar la construcción europea. Necesita una reorientación profunda y también en este modelo de negociación. Alonso Puerta, gracias por acompañarnos esta noche, gracias por explicarnos el programa europeo de Izquierda Unida y que tenga suerte el próximo 13 de junio. Se lo agradezco mucho. Y usted que me ha suscitado con sus preguntas un deseo de dar información contradictoria con sus pros y sus contras a los ciudadanos que la demandan. Y yo lamento que esta campaña electoral se haya convertido mucho más en la primera vuelta de las elecciones generales y de la impresión de que nos presentamos a presidentes del gobierno y no se atenga a la realidad, donde vamos a elegir equipos de diputados que tienen que defender los intereses de los ciudadanos europeos y en nuestro caso tiene que ser compatible con la defensa de los ciudadanos y trabajadores españoles. Nosotros cumplimos ahí una función informativa. Gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Hasta siempre.